Foro, el valor del conocimiento. ¿A qué título podrán ceder los padres a sus hijos menores de edad participaciones, acciones en sociedades? Veamos qué nos dice la Superintendencia de Sociedades sobre este aspecto. Padres pueden ceder a sus hijos menores a título de donación participaciones en sociedades, pero no a título de compraventa. Este reciente oficio de la Superintendencia de Sociedades lo que hace es confirmar la doctrina ya existente y tantas veces enunciada por la Superintendencia respecto de la cesión a hijos menores y obviamente sus representantes. Veamos qué nos dice la Superintendencia al respecto en el oficio. Las Supersociedades, mediante oficio reciente, indicó que los padres pueden ceder a sus hijos menores a título de donación participaciones en sociedades. Para ello nos remite a diferentes oficios ya expuestos, los cuales tratan el tema. Veamos un poco entonces algunas de las preguntas que surgen a raíz de este mismo oficio. Veamos. ¿Es válida la sociedad constituida entre padres e hijos? Sobre el particular, cabe precisar, en primer lugar, que según el artículo 102 del Código de Comercio, es válida la sociedad constituida entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados. Por su parte, se tiene que, de acuerdo con el artículo 101 del mismo Código de Comercio, para que un contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de sus contratantes, es necesario que de su parte exista capacidad legal. En este caso, los menores pueden no tenerla. Consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, es decir, no deben haber vicios del consentimiento. Y que las obligaciones que cada uno de ellos contraigan frente a la sociedad tengan un objeto y una causa lícitos. Así las cosas, entonces, tenemos que es perfectamente viable la constitución de sociedades entre padres e hijos, incluso menores, a los cuales los padres representan, o incluso entre cónyuges, así solamente ellos sean los propietarios, los accionistas, los aportantes en la sociedad. Pero hay que tener en cuenta la capacidad. Hay que tener en cuenta los vicios del consentimiento, es decir, el acto de constitución tiene que estar libre de vicios y tenemos que tener, obviamente, capacidad legal, ya sea de la persona o del representante de aquel que no tiene capacidad. Verifiquemos un poco más sobre este aspecto. ¿En qué casos pueden los incapaces ser socios? Ahora bien, respecto de los incapaces como socios, dispone el artículo 103 del Código de Comercio, que fue modificado a la vez por la Ley 222 del 95, lo siguiente. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. En los demás casos podrán ser socios, siempre que actúen por conducto de sus representantes o con autorización según el caso. Tenemos entonces que para ser gestor o socio, en este caso colectivo, en la sociedad colectiva donde la responsabilidad es ilimitada, definitivamente no puede ser socio el menor de edad. Y está claro, porque para ser gestor se necesita la habilidad, la capacidad del ejercicio para representar incluso la sociedad. Y en el caso de las sociedades colectivas, tenemos que la responsabilidad es ilimitada, por lo tanto no es posible, incluso según la ley. Sí es posible en los otros tipos societarios o cuando son simplemente comanditarios, ya sea por autorización o por la representación que ejerza el representante legal de esa persona que es incapaz. Pero veamos un poco más. Está permitida la compraventa entre padres e hijos. Es claro entonces, conforme lo anterior, que el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra prohibida la compraventa entre padres e hijos de cualquier clase de bienes, incluidas las acciones, las cuotas sociales y las partes de interés en sociedades comerciales. En este caso, la Superintendencia se refiere a las normas de prohibición de la compraventa entre los padres y los hijos menores. Recordemos que esa prohibición sigue vigente incluso a la luz de las normas modernas. Esto para evitar defraudaciones y otro tipo de situaciones que lleguen a confundir la prenda general de los acreedores. Por esto, no es posible entonces que los padres vendan a sus hijos menores sobre los cuales incluso pueden tener la patria potestad, acciones, cuotas o partes de interés.
Sin embargo, quedaría esta pregunta y conclusión por parte de la superintendencia. ¿Y qué pasará con las donaciones? En este orden de ideas, este despacho, la superintendencia, ha conceptuado que en las sociedades anónimas como en las limitadas es viable que los hijos menores lleguen a ser asociados de las mismas por virtud de una donación de acciones o cuotas sociales efectuada por los padres. Atendiendo en ese evento deberán observarse las reglas generales como las especiales que consagran los artículos 1473 y 1502 del Código Civil. Pero además nos dice, resulta claro que respecto de los socios o accionistas menores de edad, su representación para todos los efectos atenientes a la sociedad la deben adelantar conjuntamente sus padres, a menos que uno de ellos no detente la patria potestad o haya delegado en forma expresa y por escrito tal facultad en el otro. Así las cosas, los padres representan a los hijos menores por ministerio de la ley, conocido como patria potestad, a menos que uno la haya perdido o que el otro expresamente haya renunciado a la patria potestad en beneficio del otro padre. Caso en el cual entonces el representante serán los dos padres de forma conjunta o aquel que mantenga la representación y la patria potestad del hijo. Sobre la cesión de cuotas, sobre las donaciones y la compra-venta, puede usted verificar muchísimo más en nuestra biblioteca www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.